a ver, vas a un restaurante que vende picaña. Ayer ponía este ejemplo en el restaurante. Una vaca tiene 2 picañas. Cada picaña debe pesar 1,2 kilos. De cada animal vas a sacar, de cada picaña vas a sacar 4 cortes. Es decir, por animal, por lado, vas a sacar 4, es decir, 8 cortes por animal. En una noche vas a vender 25 picañas. Ponle que vendiste, ponle que vendiste 24 picañas, 25 picañas. Vas a matar 3 animales por noche. Y en el almuerzo también. Entonces son 6 animales solamente por la picaña en un día. Al final del mes son 100 y piquito animales. Al final del año 1.000 animales. Solamente por vender picaña. ¿Y lo demás qué pasa? Entonces después dices, no, el consumo del animal. Les saluda Santiago Estrella, el señor del sombrero. Después de comer bien, nada mejor que una buena charla. Así que bienvenidos a la sobremesa con el señor del sombrero. Claro, como que tenemos demasiadas devociones a cierto tipo de carne y no la que podemos tener acá. Y aparte que la carne es un tema como que todo el mundo es un erudito, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe. Han comido carne 4 veces en su vida y se consideran los grandes. No, la mejor carne es la americana. ¿Has comido carne americana? Sí, una vez comí en un restaurante. ¿Estás seguro que era americana? ¿Cómo sabes? Porque la carta lo decía. ¿Americana de qué parte? No, porque, de claro, Texas, es lo mismo. Claro, no es lo Porque mismo de Texas escúchame, que de otro lado. Claro, porque la carne americana, Estados Unidos es del tamaño de todo el continente, de toda la parte suramericana. Entonces, si me dices que la carne americana es lo mismo, la carne de Venezuela, la carne del sur de la Patagonia, estamos equivocados. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es carne americana? Claro, incluso eso es algo que pasa en Argentina. Por la llegada de la soja, que llaman ellos, muchos de las tierras de la Pampa, aún que eran que la mejor tierra para el ganado, se terminó volcando a la soya porque es más barato, da más réditos, menos tiempo de producción, y empezaron a mudar las carnes o hacia el Chaco, que es una tierra un poco más hostil, un césped mucho más hostil, o les convertían en absolutos feedlots, ¿no? Que solo ahí en su corralito comiendo y engordando y sin moverse. Y se comienza a prostituir mucho las cosas, porque los latinos somos de prostituir todo, ¿me entiendes? Todo lo que es bueno va a ser mejor si es más rentable, no importa la calidad. Si esto es bueno, pero yo lo hago más rentable, va a ser mejor. Entonces bajaste la calidad. Entonces hoy en día los argentinos están trabajando mucho el Brangus. Tienes la posibilidad de que tu geografía te permitió tener un suelo bendito para que se reproduzca el Angus. ¿Para qué vas a meter Brangus, weón? Porque el ganadero le resulta más rentable y más rápido. Entonces, bueno, son vainas que siguen pasando a nivel mundial y que van mucho de la mano del desconocimiento. Entonces, cuando una persona quiere decir algo con un poco de... Yo no quiero hablar por decir, es que yo quiero decir esto porque quiero decirlo, no, o sea, porque aquí lo dice, o porque hay ciencia, lo que hay detrás. Pero se convierte en un tema polémico que la gente dice, no, eso no, hay mucho eso, hay mucho eso. Y de todo esto vamos a hablar. Bienvenidos amigos a una sobremesa más con el señor del sombrero. Y aquí tenemos un invitado para mí muy especial porque... reconozcámoslo, o más bien voy a tener que reconocerlo, soy un carnívoro convencido. Respeto a todas las personas vegetarianas y o veganas. De hecho, tengo sobrinas que son vegetarianas y veganas y todo bien, ¿no? Todo bien con ellos, pero yo soy una persona que amo mucho la carne. Me es necesaria la carne, ese tipo de proteína en mi alimento diario. Y para hablar de la carne, para hablar de cómo se trabaja y cómo se puede reflexionar sobre la carne, vinimos con un chef, más bien, invitamos a un chef que converse con nosotros. Es Luis Maldonado y es de Tributo. Así que te quiero dar la bienvenida, Luis. Gracias por venir acá a esta sobremesa con estas tazas de café que nos hemos elaborado hoy, hace poquito. No, gracias, amigo. Qué gusto estar contigo nuevamente, ¿no? Hemos compartido en diferentes ocasiones y ya casi somos amigos, ¿no? No, casi, lo somos. Y cabe acotar que así como tú amas la carne, yo amo los vegetales también, güey. Claro. No, eso es imprescindible el vegetal. Sí. Mira, yo he pensado, ¿no?, en diferentes momentos quererme hacer vegetariano. Pero ¿Sí? Pero sí, te lo juro. Y la gente me dice, ese está loco. No,
quererme ser vegetariano por unos 2, 3 meses, vegano, para forzarme a meterme en el mundo del vegetal para desarrollar como cada vez más investigación acerca del vegetal. Para mí el vegetal me parece algo mágico para que vaya de la mano de la carne, ¿no? Entonces, obligarme a comer solamente vegetal, pues me gusta comer bien, me va a obligar a querer desarrollar cada vez más investigación y conocimiento y técnicas sobre los vegetales para ser pues el acompañante perfecto. Y yo creo que ese es la fórmula maestra o la fórmula clave de Tributo, es poner a la carne ecuatoriana, que nosotros defendemos y creemos que es una de las mejores, la carne de la sierra, con la gran despensa del Ecuador que pasa mucho por el producto de la tierra, que es el vegetal. Ahora, eso es importante. Es más, nuestro compañero productor de este programa es también vegetariano. Y hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque los que somos carnívoros, así, a veces nos equivocamos del concepto de lo que es ser vegetariano. Y creemos que es la ensalada, ¿no? O algo que no te llena lo suficiente. Pero la verdad es que si tenemos que pensar en la cocina vegetariana, estamos hablando de una cocina muy compleja, muy difícil de hacer, muy elaborada. Para que salgan todos esos potajes tan ricos que salen vegetarianos, creo que hay que saber cocinar para ser vegetariano. No, y además que la alimentación, la cocina va de la mano. El que cocina no es el que agarra y coloca 3 cosas sobre un plato. El que cocina para mí es la persona que tiene una responsabilidad importante con el alimento, con lo que hay detrás del alimento. Eso es gastronomía, vincularte con la cocina y todo su entorno. Y además de eso, el que cocina es una persona que tiene que alimentar, ¿sí? Que tiene que buscar la forma de que la persona que come se nutra. Y que el acto de cocinar y de comer tiene que ir de la mano a que realmente sea algo nutritivo para ti. Y que comas rico, ¿no? Y que de verdad sea tenga ese sentido. Entonces, el tema de la cocina vegetariana también va muy ligado al hecho de que tienes que cumplir con todo ese círculo de elementos nutritivos que tu cuerpo necesita. Y no pasa por... A mí me molesta cuando va un vegetariano a un restaurante y dice, no, yo soy vegetariano. Bueno, entonces, vegetales a la parrilla. No. ¿No? No. Tienes que tener como esa importancia de entender que la persona que es vegetariana no come solamente por el hecho de que, bueno, que me deja a mí 4 hojas, ya yo estoy bien. No. Quiere comer bien. Para nosotros como restaurante no tenemos una carta vegetal. No tenemos una carta que diga un plato vegetariano. Si va un vegetariano a Tributo, créeme que nosotros salimos a la mesa y le preguntamos a la persona cuál es su estilo de comida, qué le gusta comer, hacia dónde se inclina qué te provoca comer en este momento. ¿Te gusta la comida asiática? ¿Te gusta la comida te gusta la cocina no sé, más autóctona? ¿Te gustan mucho los sabores que van más hacia la cocina especiada? Y bueno, desde ahí, bueno, vamos a una propuesta que mi compromiso como cocinero es que tú comas igual o más rico que el que se está comiendo lo que tienes excelente filete en la mesa. Claro, eso es algo sumamente importante, ¿no? Y además de eso debe ser algo delicioso en el sentido de la improvisación en la cocina, que esa es una parte también deliciosa, ¿no? Deliciosa, justo estoy usando esos términos. Pero súper entretenido eso de poder improvisar, abrir la despensa y saber, a ver, ¿qué hago con todo lo que tengo? Con esto que tengo, ¿qué hago? Hay incluso programas de cocina que dicen, haz un plato gourmet con las sobras. Y eso debe ser muy interesante para un cocinero, el inventar, el estar... Claro, mira, yo soy medio, lo hablamos hace un momentito, ¿no? Yo soy medio, la cocina de Tributo es un poco polémica en muchas cosas. A mí me gusta mucho incomodar al cliente, al comensal. Me gusta que el comensal se incomode cuando está en la mesa, que siempre sea como un reto para mí y para él. Y dentro de eso también pasa el hecho de que yo soy muy cambiante. Si yo siento que un plato tiene mucho tiempo en la carta, yo lo cambio. Y puede estar en el momento en el que más se vende ese plato y todo el mundo está comiendo ese plato, pero si ya yo lo veo que ya llega un momento en el cual me comenzó a fastidiar cocinarlo y siento que el equipo también siente que ese plato tuvo mucho tiempo en la carta, pero ya pierde vigencia. Claro, pero eso es legítimo. ¿En dónde está la legitimidad en eso? El cocinero dice, este plato se vende bien, pero yo ya estoy cansado.
Pero si el cliente está con ganas de hacer eso, entonces, de pedir ese plato, ¿cómo definirlo? ¿Cómo tomar esa decisión? Debe ser una decisión muy difícil, ¿no? Sí, totalmente. Porque, a ver, uno va al restaurante y va a comer las propuestas del chef. Sí. Y por eso uno tiene varias opciones, varios tipos de restaurantes, varios tipos de cocinas, varios géneros. Y uno puede elegir. Pero si yo voy, por ejemplo, a Tributo y me pido este plato determinado y tú ya has estado cansado con eso, ¿cómo definirlo? Porque eso también es polémico. Sí, no, por supuesto. Yo creo que uno tiene que tener uno tiene que entender que el cocinero cocina para el comensal y cocina para sí mismo también. Claro. Y eso es un 50 y 50. Y hay que entenderlo. Y el cocinero tiene que saber comunicarlo. Porque si tú solamente cocinas para el comensal y pasas 20, 15 o incluso 5 años de tu vida cocinando los mismos platos, porque la gente solamente viene por eso. Es como ser oficinista, aunque ¿no? Aunque tú no lo creas y aunque el cliente no lo entienda, aunque el comensal no lo entienda, perdón que uso la palabra cliente porque es un comensal, te comienzas a frustrar. Te comienzas a meter una monotonía que pierde la magia de la cocina. Entonces, tú tienes que intentar mantener viva esa llama de querer cocinar siempre con la misma alegría de probar cosas nuevas. Tú acabas de decir, lo importante de probar ingredientes nuevos, de retarte a ti mismo en utilizar cosas que son desechos, y cuidando la palabra desecho, ¿no? Desecho Claro. me refiero al hecho de que por lo general tú dices, trabajé con esto es merma, esto no lo uso. No es merma, eso también es un producto que lo puedes trabajar. Además, creo que en estos tiempos es absolutamente se debe indispensable usar lo que no hay que desperdiciar comida. Sí, todo debe utilizarse con ese respeto de que muy poco debe ir a la basura, ¿sí? Entonces, es importante para el cocinero mantener vivo eso y para nosotros como tributo es muy importante mantener vivo eso. Entonces, la carta de nosotros siempre va como mutando en esa filosofía de aprovechamiento. Todo se utiliza, no solamente en la carne, que tributo no es un restaurante de cortes, que es una cosa que siempre hemos dicho, no es un restaurante de que la gente vaya a comer cortes. Tributo es un restaurante que busca rendir un tributo al sacrificio del animal. Desde el momento que tú sacrificaste un animal tienes que tener el mínimo respeto porque si cobraste una vida, todo debe ser utilizado. No puede ser un restaurante que tú vayas y digas, bueno, restaurante de carne, chévere. Ribeye, bife ancho, bife angosto, bife de chorizo, tomahawk, porter, house T-bone, Kansas, New York, el mismo corte utilizado de diferentes formas. Y el restaurante, a ver, vas a un restaurante que vende picaña. Ayer ponía este ejemplo en el restaurante. Una vaca tiene 2 picañas. Cada picaña debe pesar 1,2 kg. De cada animal vas a sacar, de cada picaña vas a sacar 4 cortes. Es decir, por animal, por lado, vas a sacar 4, es decir, 8 cortes por animal. En una noche vas a vender 25 picañas. Ponle que vendiste, ponle que vendiste 24 picañas, 25 picañas. Vas a matar 3 animales por Solo noche. para ofrecer. Y en el almuerzo también. Entonces son 6 animales solamente por la picaña en un día. Al final del mes son 100 y piquito animales. Al final del año 1,000 animales. Solamente por vender picaña. ¿Y lo demás qué pasa? Entonces después dices, no, el consumo del animal, el consumo de carne está acabando con el mundo. Sí, pero la forma como la comemos. Porque estamos, el efecto invernadero y todo esto es porque así hemos querido comer la carne, y el trabajo de nosotros ha sido como que tener ese compromiso de que si sacrificas un animal, todo debe ser utilizado. Entonces, bueno, ese reto es importante para nosotros y por eso es que siempre estamos como que mutando la carta, cambiando la carta, haciendo nuevas cosas, porque todo debe usarse. Tú me acabas de decir, ¿y qué haces con lo demás? ¿Qué hacen con lo demás? Bueno, muchas veces se van a mercados populares, pero al final de cuentas, el consumo masivo que sigue queriendo el lomo fino obliga a que haya mayor producción de animales, mayor consumo de extensión de terrenos, se sacrifican, lo que pasa en Brasil hoy en día, se sacrifican extensión del Amazonas y terrenos por producción ganadera. ¿Y a dónde estamos llevando el consumo cárnico? Realmente estamos atentando contra el propio ecosistema. Entonces, eso no es gastronomía. Eso no es gastronomía. Gastronomía es ese vínculo sagrado del hombre con el alimento y con todo lo que hay detrás. Entonces, por eso esa filosofía de nosotros de rendir ese tributo, usamos muy poca mantequilla, usamos muy poco aceite, intentamos usamos la grasa del animal. Que además es mucho más sano, ¿no? Sí. Sí, hoy en día hasta la propuesta de postres está súper interesante. Estamos trabajando con... Sí, probé uno. Maravilloso. No, y ahora vamos con unas cosas que están locas. Estamos queriendo hacer un tiramisú de sesos.
Ya. Pero lo que pasa es que es difícil decirlo, porque la gente escucha tiramisú es sesos y dice, uy, no quiero comer eso. No. Claro. Pero al final es que, claro, nos acomodamos con esos cortes glamorosos, ¿no? Claro. Que son los caros, el bife de chorizo, qué sé yo, la picaña, claro. y lo demás que la lengua, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacer con la lengua? ¿Qué hacer con las vísceras? El otro día también probé en tu restaurante una lengua ahí muy fileteada, muy bien preparada. Pero a mí, en cambio, me trae el mal recuerdo, por ejemplo, la lengua. Me trae muy mal recuerdo, o el hígado, por ejemplo. Me trae muy mal recuerdo de mi infancia. No tiene por qué la vieja ser la mejor cocinera en todas las cosas, ¿no? Mi madre es la mejor de todas, pero no todo le salía bien, extraordinario. Entonces el hígado. Sí. Pero ahora, ¿cómo dar el paso para que el hígado esté presente? ¿Cómo hacer el paso para que la lengua esté presente y que no cause ese escozor que generalmente le da a la gente las vísceras? Porque sí, le dices riñones, ¡ay, no! No lo he probado nunca, pero no. Claro, mira, yo creo que mucho va ligado a la memoria. Entonces, a los niños les dicen las caricaturas y todo nos invitaba cuando éramos niños a que el brócoli era desagradable. El espanto, ¿sí? ¿No? Claro. Sí, y hasta las caricaturas lo decían. Riquísimo el brócoli. Sí. Pero es delicioso el brócoli. La coliflor, tantas cosas. Entonces, el brócoli además un poquito quemadito, tatemadito, es una locura. Sí, entonces la coliflor es riquísima. Y lo mismo pasa con diferentes partes del animal. Siempre se ha creído, ¿no? Como que hígado, qué desagradable el hígado. Pero, si entendemos el producto, yo creo que todo en el mundo, si se come en una cultura es porque debe ser rico y debe haber una forma buena de hacerlo. Mucha gente que dice el cuy. Uy, ¿cómo voy a comer cuy? El cuy es riquísimo. Riquísimo el cuy. Si sabes comer un buen cuy, sabes preparar un buen cuy y tienes la oportunidad de comer un buen cuy, vas a decir qué rico es el cuy. Y lo mismo pasa con muchas partes del animal. Dices el seso, los sesos, ¿cómo voy a comer los sesos? Qué desagradable. No, son muy ricos. Pero entendamos qué nos da el seso. Los sesos nos dan una materia grasa muy interesante y podemos conseguir unas texturas impresionantes con los sesos. Y podemos conseguir, nosotros con la ubre hacemos una tocineta. Y dices, ¿tocineta? Sí, y con la ubre hacemos una tocineta y es muy rico, muy rica. Y trabajamos pues todo el animal de diferentes formas. La pata de la res, hacemos gelatina con la pata de la res. Y el trabajo de nosotros es como sustituir muchas cosas que a veces no tiene que estar en sí el sabor marcado. Utilicemos ese elemento como algo para suplir otra cosa que lo vamos a buscar de otra manera. Si tenemos por ahí la textura y la materia grasa que nos va a dar los sesos, bueno, utilicemos eso como algo a favor de nosotros para transformar un tiramisú y los sesos van a aparecer. Probarlo. A ver, el tiramisú no es de seso. El tiramisú va a tener presente el café y va a tener presente el cacao y va a tener presente diferentes cosas. Los sesos van a participar ahí en la textura que vamos a tener y utilizamos los sesos como un elemento que conduce nuestra gastronomía y que debe tener un respeto porque esos 1,3 kilos de sesos valen lo mismo que valían los 2,5 kilos o 5 kilos si usamos las dos partes del lomo fino que tenía esa vaca, porque ese es un erróneo concepto que da vergüenza. Mataste una vaca y dices, ya sí, el lomo fino vale $18 el kilo. Y la grasa, los 35 kilos de grasa visceral que se encuentra en la grasa de riñonada, ¿cuánto vale? No, eso no vale nada, eso se bota. ¿Cómo se bota? Vale la misma vida que sacrificaste. Todo vale lo mismo. No vale el dólar, vale la vida que sacrificaste. Y todo debe usarse. Entonces un poco es machacarnos eso todos los días con los cocineros y pensar todos los días en eso y decir, a ver, ir al sacrificio de los animales. Ayer tuvimos sacrificio de una vaca. Y ayer tocó que Héctor, que es el chico que está en la carnicería, le tocó estar a las 5 de la mañana en el matadero con 2 chicos de la cocina y uno de la sala en el proceso, porque es importante para nosotros que todos entiendan ese momento sagrado y de respeto total en el cual una vida se convirtió en muerte y se convirtió en carne. Y diga, hey, tomamos una vida, ¿y ahora qué hacemos?
Hoy en día no es que no me duele, es que aprendí cómo a contarla sin derramar una lágrima, como que mi corazón llora, pero ya mis ojos no. Y me fueron a buscar ya la segunda, tercera, o sea, tantas veces que lo hizo, que en una de esas que me echa a la calle, abusan de mí en la calle. Hubo una parte muy, muy dolorosa en esa etapa de mi vida donde yo intento quitarme la vida. Aún teniendo mis hijos pequeños, aún sabiendo, aún amándolos y, o sea, llegué a un punto donde ya no quería seguir. Esquiva, distante y a la par dulce y versátil, como la gata que se convirtió en su compañera en medio del dolor, los gritos y las agresiones. Ella, como aquella felina que no volvió a ver, aún es un misterio de sombras, silente. Su mirada es profunda. Me dolió tanto de tener que dejarla y que nos haya pasado esto a las dos, porque realmente no sufrí yo sola. Sufrimos las dos. Ella, tras años de violencia y rechazo, llegó a la Casa de la Mujer, en Quito, donde pudo acurrucarse, recibir protección y volver a empezar. El silencio de esa casa patrimonial fue el recordatorio de que la calma puede estar en los gestos más simples, como el ronroneo de aquella compañera. Pero agradeciendo siempre porque estoy viva. Estoy viva y eso es bastante. Si silenciamos las historias, perpetuamos la violencia. La Gata es un capítulo del podcast Esperanza. Búscalo en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Sí, y este es uno de los temas más delicados que tiene el hecho de ser un carnívoro, y en estas disputas contemporáneas acerca del alimento, la sostenibilidad, porque el tema es que hay que ser sostenibles también, y eso es aprovechar todo el producto. A mí me parece fascinante cuando voy y visito los restaurantes que lo que yo tiro, por ejemplo, cotidianamente, que el tallo de algo, y saber que eso se puede hacer un caldo, que de esas verduras, aparte de la verdura que no vas a usar en un plato en sí, pero lo puedes usar para hacer un caldo, para después generar un fondo, alguna cosa, todo es usable. El pan no hay que tirar el pan. El pan después puedes hacer alguna cosa, ¿no? Con el pan viejo, sopa de pan, pan rallado, para la panadura, todo se puede usar. El tema es cómo nos metemos en nuestra cotidianidad, porque claro, tú hablas del lado de la cocina, del lado de la profesión, ¿no? Del lado de la industria, pero también hay que pensarlo del lado de los hogares, ¿no? Saber que allá están las mollejas, y las mollejas son riquísimas, y ahí están las tripas que llamamos. Todo es comestible. Sí, yo creo que el cocinero todos los días está pensando, el cocinero cocina 24 horas al día. Eso es verdad. El cocinero todo el día está cocinando. El cocinero está en la fila para un banco y está cocinando. El cocinero está en el tránsito y está cocinando. El cocinero se paró en la mañana y está pillándose los dientes y está cocinando. Entonces tú, ahorita me dices los tallos del brócoli, ¿sí? Bueno, tienes los tallos de brócoli, lamínalos delgados, ponlos a encurtir y tienes pickles. No de pepino, sino de brócoli. Agarras los tallos de brócoli, los quemas a las brasas con otras especias, los procesas y haces un curry, ¿sí? De tallos de brócoli. O lo quemas también si quieres y haces un ají tatemado de tallos de brócoli. O agarras y trabajas el brócoli y los tallos de brócoli los cocinas y los pones con especias y los trabajas con algo de leche y le das un sabor por otro lado y haces un helado de brócoli, ¿sí? Que puede ir muy bien acompañando algo en un plato. Puedes hacer muchas cosas. La molleja es una materia grasa. Puedes cocinar a la molleja, puedes cocinar y te puedes tempurizar unas mollejas para que por fuera sean crocantes y por dentro la textura de la molleja. Puedes hacer una mayonesa de molleja, puedes hacer una muselina de molleja, puedes hacer una espuma de molleja, puedes hacer
tantas cosas con el producto que yo creo que a veces el cocinero también tiene que entender que las texturas son muy importantes. No todo pasa por el sabor. Y todo ingrediente puede convertirse en una textura. Pero los clientes también deben entender un poco la textura. A veces creo que no siempre estamos con el paladar, y esto me culpa, que no siempre estoy con el paladar totalmente educado, preparado para ciertos platos, ciertas comidas. Pero es un compromiso mutuo. Y eso tiene que entenderlo el cocinero. El compromiso, a ver, el comensal debe entenderlo hasta un punto, ¿sí? Como que el niño debe aprender a leer, sí, pero el maestro debe enseñarlo a leer, ¿sí? Entonces el compromiso del cocinero también es cómo hago yo para educar al comensal constantemente para que se abra su experiencia a estas cosas. Mira, una pelea mía que yo no entiendo y esto me revienta la cabeza, ¿sí? Me carcome por dentro cuando yo voy a una ciudad como Baños, ¿no? Un lugar turístico del Ecuador. Y tienes diferentes turistas que van y que recorren Baños constantemente y recibes bastantes personas, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que van a conocer Baños y van a hacer turismo de aventura en una zona que es muy llamativa del Ecuador. Y cuando van esos turistas a conocer Baños y van a comer en los restaurantes de Baños, de repente consiguen que la propuesta es hamburguesas, alitas, barbecue y costillitas de cerdo. Pero, por el amor de Dios, si tú eres un cocinero, ¿cómo tú le vas a poner a un norteamericano a comer alitas, costillas barbecue y hamburguesas? ¿Dónde está tu compromiso? Por ponerlo a comer trucha, por comerlo a comer frutas de la zona, por ponerlo a comer diferentes elementos. Y cocina regional, cocina que realmente muestre a la gente tu cultura. Pero el cocinero se va por lo sencillo. A ver, estoy acá, voy a montar un restaurante, perfecto. ¿Qué voy a poner? Salmón. Pero salmón, si el salmón no es de acá. Le estás dejando el dinero al chileno que produce salmón, importa salmón. Y el pescador que se para a las 3 de la mañana en la costa pacífica ecuatoriana, ¿por qué no dejas el dinero con él? Que consigue un pescado excepcional. Y acá hay muy buenos pescados. Claro. Muy buenos pescados. Esa es una visión súper interesante. Entiendo que haya alitas, hamburguesas y todo eso, porque el tema es que a veces en esto de la educación del paladar, ¿no? Yo tengo entendido, por ejemplo... Perdón que te corte, disculpa. Yo no lo entiendo. Tú dices, yo entiendo que hay alitas y hamburguesas y no sé qué. Hay un punto en el que ya yo no lo entiendo. Porque a ver, todo el mundo... Vas a montar un restaurante, eres cocinero, vas a montar un local y dices, bueno, alitas, y te contratan como cocinero de un restaurante y te dicen, bueno, quiero montar un bar, no sé qué, bueno, chévere, ¿qué hago? No, te propongo como que pongamos alitas, como cocinero lo dice. Mira, al paso que vamos, hermano, vamos a tener que modificar genéticamente al pollo para que nazca con 8 alas por lado, porque imagínate, ¿cuántas alas se consumen? Hay escasez de alas, claro, pero por el amor de Dios hay que producir más pollo, porque todo el mundo come alas. Un pollo tiene 2 alitas y la porción de alas viene de 12 y 24. ¿Me entiendes? Uh-huh. Por mesa de restaurante de alitas consumes una porción de 24 alas, mataste 12 pollos y en la mesa del lado 12 pollos más y en la del lado 12 pollos más. Y entonces, pero ¿dónde está el compromiso del cocinero? ¿Dónde está el respeto por el acto de comer? ¿Dónde está el respeto por todo el ecosistema, este respeto por absolutamente todo lo que está detrás de la gastronomía? No existe, cada vez existe menos. Entonces yo no entiendo eso, de verdad no lo entiendo. Voy a tener que defenderme en este caso, porque yo dije, lo entiendo, no entiendo en el sentido de, a veces los clientes, también, o sea, sí, a veces se piensa en el cliente, y a veces hay viajeros que no resisten mucho tiempo lejos de su cocina cotidiana. Pero hablando en serio, ahora que me pongo a pensar, las alitas y las hamburguesas no son parte de la comida cotidiana. Porque, por ejemplo, cuando vivía en Buenos Aires y me iban a visitar amigos, algunos a la semana ya estaban desesperados por arroz, que en Argentina no se come, claro. Pero acá todos los días estaban desesperados por arroz. Vamos a comer arroz, o les preparaba arroz. A veces hay personas que no logran. Inmediatamente se fueron a esa comida por ejemplo, si yo hubiese ido a las grandes cadenas. Hay una serie de nostalgias y de incapacidades para entender algunos sabores. Estoy pensando, por ejemplo, en Ecuador usa mucho cilantro y hay un montón de países que no usan cilantro. Y el cilantro es un sabor demasiado fuerte y un perfume demasiado fuerte que muchas personas no lo pueden entender. En eso estaba pensando. Entonces, cuando uno viaja, entiendo, cuando hay personas que viajan que no soportan más de 2 días de tanta comida local.
necesitan un break y volver a lo suyo, después quizás volver. No, ¿Es posible eso? No, y tienes derecho a que digan, bueno, no sé, no quiero probar. Hay personas que son menos arriesgadas porque se ponen bloqueos a sí mismos. Yo considero que, bueno, cuando uno va a una cultura uno tiene que empaparse, comer es un Hay que acto de comer culturizarse. comida, claro. Y tienes que comer un poco, entender lo que hay detrás de cada cultura, ¿no? Y probar diferentes cosas siempre. Entender que, bueno, que un país como un país rico en su cultura va a querer que cuando tú vayas a visitarlos comas su cultura. ¿Me entiendes? Somos nosotros los latinos los que hacemos las cosas al revés. ¿Sí? Cuando somos un pueblo turístico dentro de un país que recibimos a muchos turistas, les queremos vender pizza. Somos raros, de verdad. Somos raros. Y yo creo que eso es algo que tenemos que pensar siempre como filosofía de vida. Porque como esto, ¿por qué como? ¿Y qué como? ¿Cómo lo como y por qué lo como? Porque por otro lado decimos, ay, y vuelvo al tema de la alita de pollo, perdón. Sí, Ay, favor. qué horrible cómo los asiáticos comen aleta de tiburón. Matan al tiburón por su aleta. Nosotros no lo hacemos con el pollo, por las alitas. Lo mismo. Vale más el tiburón porque hay pobrecito el tiburón, qué lindo, que el pollo. No, vale lo mismo. Luis, hay algo que me llama la atención. Bueno, ustedes amigos habrán notado por su acento, bueno, y se sabe también que es de origen venezolano. La cuestión es que cuando viniste acá, ¿qué te enamoró de la carne andina, de la vaca andina? Porque eso es algo importantísimo, que tú estás como en off the record, estábamos hablando, y del respeto a la vaca andina y la consideración de la vaca andina y saber que no es tan mala y que no solo la carne argentina, uruguaya, que nos cuesta una fortuna además, es la buena carne, sino también en los Andes se puede crear una carne buena. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo descubriste y cómo entenderlo? Mira, vamos por parte. Primero, soy apasionado de la cocina ecuatoriana en general, ¿sí? Hace ya 19 años, perdón si me equivoco, y mi esposa me jala las orejas más tarde o me pega. Siempre peor por aún. el tiempo las esposas. No, perdón. Mi esposa, hoy en día es mi esposa, pero comenzamos a ser novios desde que ella tenía 15 años y yo 16, éramos 2 niños. Mi esposa es hija de ecuatoriana. Entonces yo conozco el Ecuador hace muchos años y venía al Ecuador hace muchos años. Me apasiona la gastronomía ecuatoriana. Estudiando gastronomía en Venezuela, yo cocinaba cocina ecuatoriana en la universidad cuando estudiaba, porque me gustaba mucho lo que tenía Ecuador en su recetario. Hoy en día mi restaurante es un restaurante que pasa por recetario ecuatoriano y recetario venezolano y los dos como que mezclándose un poco. ¿Qué pasa con la vaca vieja de los Andes? Que yo aprendí mucho cocina de la mano de gallegos. Porque crecí en un club que era de gallegos en Venezuela, la comunidad gallega es muy muy fuerte, crecí rodeado más de gallegos que de otra cosa. Aprendí mucho la cocina de ellos, comencé a meterme en cocinas donde la lideraban gallegos y vascos, y comencé a entender un poco ese criterio que existe por la vaca gallega, animales viejos, ¿no? Y después cuando comienzas a entender un poco lo que pasa en Europa con la carne, entiendes que países como Holanda, productores de vacas Holstein originarias de Holanda, se convierte en uno de los grandes íconos de la carne en el mundo, ¿sí? Y ojo, la persona que me oye, que es esa persona que dice, no, es que la carne argentina, no hay nada como la carne argentina, no hay nada como la carne americana, y que no, a mí no me vengan a decir otra cosa. Sálganse de ese cuadrado que solamente ustedes están metidos, porque mientras que ustedes defienden eso, o los latinos defendemos eso, en Europa, hablar de carne holandesa, hablar de carne alemana, hablar de carne finlandesa, hablar de carne española o portuguesa o nórdica, es hablar de la mejor carne del mundo. Y muy por encima, quizás no voy a ser tan agresivo, pero por encima o a la par de la carne americana, argentina o uruguaya, ¿sí? Esa vaca Holstein, que llegó a los Andes hace muchos años y que hoy en día vive y pasta en los Andes, en zonas como Machachi, Ambato, Riobamba, La Tacunga, Lazo, Chimborazo, El Carchi, son animales que tienen un potencial cárnico excepcional. Y no es que lo digo yo, que mucha gente dice, el tipo está vendiendo humo. No es que lo diga yo por vender humo. Es porque esa carne tiene realmente un potencial único, distinto, y el tema pasa por cómo se entiende ese animal y cómo se trabaja desde la carnicería. Es que ese es el tema. Generalmente hemos considerado a la Holstein como una vaca lechera.
punto. Pero es que el tema de encasillar a una vaca como lechera o como de carne no viene por el consumo del comensal o del restaurante o gastronómicamente hablando. Cuando uno dice vaca de leche o vaca de carne, es porque la vaca produce mucha leche o porque produce mucha carne. Porque a temprana edad el animal crece rápido, es prematuro, crece muy rápido, engorda rápido, la raza son buenas madres, quiere decir que se preñan muy fácil, cuidan muy bien a sus terneros, crecen muy rápido esos terneros y muy rápido lo convierto en dinero, ¿sí? Si tú eres ganadero y yo soy ganadero y yo me tardo 24 meses en tener un animal gordo y listo para vender y tú lo hiciste 18 meses, tú eres mejor ganadero que yo. No quiere decir que tu carne sea mejor que la mía, sino que tú hiciste plata cuando yo no la he hecho, ¿sí? A mí me faltan 4 o 6 meses para llegar al dinero que tú ya llegaste. Entonces no pasa porque la carne sea mejor o peor. En Venezuela, en Colombia o en el Ecuador se considera ganado de carne o se considera que la mejor carne está en Santo Domingo, en la costa o en el llano, ¿sí? Y no es que esté la mejor carne, es que son las zonas donde se produce más carne, no la mejor carne. Ningún país, ninguna grande potencia cárnica del mundo se edifica sobre el ganado cebú, el que tiene joroba. Uh-huh. El mejor ganado siempre va a ser el Bos Taurus. Angus, Hereford, Holstein, y escúcheme bien, así le duele el oído, Holstein, que es la vaca lechera. Por eso vemos hoy en día a Holanda como uno de los grandes vendedores y uno de los grandes íconos de la carne en Europa. Por eso vemos que Argentina, Uruguay, Estados Unidos, España, Holanda, Portugal, Japón con el Wagyu, Australia, Nueva Zelanda, todos hablan de ganado Bos Taurus, el que no tiene joroba. ¿Dónde está el Bos Taurus acá? Principalmente en la sierra. En el oriente hay el charolais, sí es muy bueno, pero es un animal que no tiene características de engrasamiento como sí la tiene la Holstein, que puede por genética engrasar mucho más. El charolais es un ganado magro, muy grande, que no desarrolla mucha grasa. Y hoy en día el consumo cárnico valora mucho la carne porque mucho es parrilla y brasa. La grasa, claro, claro. Ahora, finalmente, ya para ir terminando, amigos, esta conversación está buenísima, pero se me ocurre algo, y felicitarlo además, ¿no? Recién entraste por primera vez a la lista de The World 50 Best. ¿Qué tal es estar en esa lista? ¿Cómo se recibe? Entre las 100 mejores cocinas de América Latina, ese es el ranking, ¿no? Entre las 100 mejores cocinas de América Latina está Tributo. Sí, es Latin America 50 Best. ¿Sí? Ahí estamos en la lista extendida del Latin America 50 Best. Entramos este año con muchísimo orgullo y mucho trabajo por parte de un equipo apasionado por lo que hacemos, por defender mucho el producto local, el recetario ecuatoriano, pero sobre todo la vaca vieja andina. Pues hoy en día estamos dentro de esta lista, que es una de las listas más prestigiosas del mundo, y estamos también en el The World Best Steak, que es la lista de los mejores restaurantes de carnes del mundo. Ambas listas son listas que siempre la gente me pregunta, ¿pero cómo entras a esa lista? ¿Dónde te postulas? ¿Qué haces? ¿Vas a un concurso? No vas ni a un concurso, ni te postulas, ni nada. Simplemente tienes que hacer tu trabajo y que de alguna forma tu trabajo llegue a los oídos de las personas indicadas para que vayan a tu restaurante a comer y digan si tu restaurante es bueno o malo, ¿sí? No es un formato como que, a ver, fulanito de tal, ¿no? O sea, son personas que en el 50 Best funcionan por votos. No sabes quién vota o quién no. En el World Best Steak funciona con un formato de Michelin, que es un crítico incógnito que va, se sienta, come y reporta, en este caso Inglaterra, que es la sede del World Best Steak. Y en ese ranking has escalado posiciones. En el de World Best Steak somos el 33 del mundo y el 4 de Latinoamérica. Y hablaste algo de sostenibilidad y este año nos dieron un reconocimiento por sostenibilidad, por la filosofía de nosotros de que trabajamos animal por animal, de que no creemos en la estandarización, de que valoramos mucho toda la historia que hay detrás de un animal y ponemos en valor a la vaca vieja lechera de los Andes ecuatorianos. Amigos, yo quiero agradecer a Luis haber estado acá en este podcast de la sobremesa, el señor Sombrero. Yo creo que fue literalmente una buena sobremesa, porque hablamos sobre algo que es importantísimo en nuestro comer cotidiano, que es la carne, y la idea del respeto y el tributo. Luis Maldonado es el chef y propietario del restaurante Tributo, que queda en la Isabel la Católica, y Salazar, me parece que es. Entre Francisco Salazar y Luis Cordero. Entre Francisco Salazar y Cordero. Es un restaurante que rinde tributo a la vaca vieja andina. Les recomiendo que vayan. He ido muchas veces y se come muy bien. Pero sobre todo hay la idea de que estamos respetando a un ser vivo que se sacrificó, al que le sacrificamos en realidad para que nos sirva de alimento. Siempre este será un tema polémico, el tema de la carne, el tema del sacrificio de un animal, siempre será complejo,
más aún en estos tiempos en que son tiempos ecologistas, animalistas, pero la verdad es que somos sociedades cárnicas, de algún modo. Nuestras culturas están con la carne originalmente, ¿no? Quiero agradecerte, Luis, mucho, porque siempre uno está aprendiendo bastante de cómo se debe trabajar y cómo se debe comer la carne. Gracias, Luis. Gracias, Santiago. Qué gusto estar con ustedes. Un gustazo enorme. Y bueno, invitados a siempre a tributo y que se come muy bien ahí. Sí, pero más que nada que conozcan un poco la propuesta de nosotros, que es una propuesta distinta, pero que hacemos con mucho cariño y que exaltamos siempre al Ecuador, al producto ecuatoriano, al recetario ecuatoriano, a las culturas autóctonas de un país que tiene muchísimo que contar, más allá de esas cosas negativas que a veces se ven y en las que están envueltas. Lastimosamente, Latinoamérica siempre va pasando de un país a otro las noticias que siempre empañan lo hermoso que hay detrás de un país, y Ecuador tiene mucho que contar gastronómicamente y en todos los aspectos, pero en Ecuador cualquier cosa puede estar mal, como cualquier otro país, pero algo que nunca está mal en Ecuador es su cocina. Es verdad. Gracias, amigos, y nos vemos en una próxima sobremesa.